Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para los estudiantes del noveno grado en esta semana número 2. Después de copiar la fecha, vamos a escribir fase 3, semana 2. Y luego content, local regional food. Y aunque no debamos copiar en el cuaderno, tomamos en cuenta también lo que son o lo que es el producto que vamos a alcanzar en esta clase. Escribe un párrafo sobre la comida típica de su ciudad o pueblo siguiendo un modelo presentado. Describe ingredientes de comida típica de otro país. 1.1 Activation. ¿Puedes cocinar? ¿Qué tipo de comida típica de tu país puedes cocinar? Haz una lista en tu cuaderno. Así que tenemos acá este título o pregunta. Which typical food from your country can you cook? Y van a escribir ustedes de acuerdo a lo que ustedes puedan cocinar. Y tenemos con esta frase vamos a empezar. I can cook the following meal. Y luego comienzan a escribir la comida típica que ustedes puedan. Entonces solo van a hacer un listado con unos guiones hacia abajo de la que puedan cocinar. (1.2) Presentation. En inglés, usualmente la comida típica no tiene traducción. Veamos estos ejemplos de otros países. Y tenemos acá tacos, que son de México y se escribe igual. Lo único que varía es la pronunciación. Pizza de Italia, brigadeiro de Brasil, por ejemplo. Si notas, no están escritos en inglés, sino en su idioma nativo. Para describir la comida típica de tu país, puedes mencionar el nombre propio de la comida y luego explicar en inglés los ingredientes que lleva. Observa el ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo. Pizza is typical from Italy. It is made of dough, cheese, and ham. A continuación, estudiaremos vocabulario relacionado con la comida típica de El Salvador y algunos de sus ingredientes. Y así tenemos acá una serie de imágenes que pertenecen a este vocabulario. New vocabulary, Salvadoran typical food and its ingredients. Y tenemos por acá pupusas, ham, chicken tamales, corn tamales, Salvadoran enchiladas, pastelitos, boiled or fried yuca. Lo único que hay que hacer acá, aunque suene raro, pero por ejemplo, tenemos que utilizar la pronunciación correcta de acuerdo al idioma destino, que es el inglés americano o norteamericano. Entonces en español decimos pastelitos, pero podemos aplicar la pronunciación en inglés, pastelitos. Y así, por ejemplo, enchiladas en lugar de enchiladas, tiene una leve diferencia en la pronunciación. Seguimos viendo lo que está más abajo. Después de estos 6 platos típicos que están por acá, estos son los 6 platos típicos. Y luego tenemos lo que son los ingredientes para hacer dichos platos típicos. Recuerden que muchos de esos platos típicos comparten ingredientes. Y entre los ingredientes tenemos corn o rice dough, fried beans, ground pork, curtido and sauce, dough, plantain, boiled egg, minced vegetables, cheese, and chicken. Y a pesar de que probablemente no podemos cocinar todos estos platillos,
típicos, pero sí conocemos lo que son sus ingredientes, o al menos nos hemos fijado cuando vamos a comprar en los lugares donde los tienen a la venta, que son ya sea cocinas improvisadas o comedores o restaurantes inclusive. 1.3. Practice. Utilizando el nuevo vocabulario del apartado 1.2, asocia la comida típica con sus respectivos ingredientes. Y vamos a ver el ejemplo de acá. Según lo que se nos muestra acá, tenemos que escribir el plato típico, en este caso son las pupusas, y luego sus ingredientes, los que aparecen ahí. Por ejemplo, acá tenemos corn o rice dough, fried beans, y así otros ingredientes que tenemos por ahí, por ejemplo, de ground pork, y lo van a hacer de esta manera. Primero van a escribir lo que es el nombre del platillo típico y luego van a escribir los ingredientes, que son los que aparecen en la sección anterior. Así que esa es la relación que se va a hacer en este momento en la actividad 1.3. Por ejemplo, en el caso de las pupusas, según el ejemplo, nos habían puesto estos dos ingredientes, corn o rice dough. Eh, Luego les decía yo de ground pork, curtido en sauce. Y esos serán los ingredientes de los que se hace una pupusa. Luego, en la siguiente línea, iban a escribir, por ejemplo, el platillo hen or chicken tamales y van a escribir también cuáles son los ingredientes. Por ejemplo, en el caso de los tamales sería dough. Hay algunos que les echan frijoles fritos, hay algunos que no. Y esos serían los ingredientes de los tamales. Es decir, de que algunos ingredientes no tengan preocupación en que se van a repetir o no. Sí se van a repetir porque cada platillo suele compartir los ingredientes. Luego tenemos corn tamales y en eso sí solo se suele hacer de masa. Y luego el ingrediente de la hoja que suele venir de otro lado. También tenemos de Salvadoran enchiladas por acá y sus ingredientes suelen ser eh, fried beans, curtido en sauce, dough, and boiled egg o boiled eggs. Luego tenemos los pastelitos, curtido en sauce, dough, and minced vegetables. Y algunos le suelen poner chicken. Finalmente tenemos de boiled or fried yuca. Para esto los ingredientes suelen ser, aparte de la yuca, curtido en sauce y al menos del resto de ingredientes de acá no los vamos a encontrar. Así que son otros ingredientes. En el caso de cuando escriban la yuca salcochada o frita, pueden hacerlo solo con estos ingredientes. Y eso sería todo respecto a la sección 1.3. Recuerden que tienen que hacerlo según se ve acá en este ejemplo, como lo han escrito. Primero el nombre del platillo típico y luego los ingredientes. 1.4. Production. ¿Cuál es la comida típica de tu ciudad o pueblo? Escribe un párrafo similar al del siguiente ejemplo.
Solo tienes que cambiar la información de la comida y los ingredientes. Recuerda, tu imaginación y creatividad no tienen límites. Y vamos a pasar a revisar el ejemplo del párrafo que tenemos que hacer o que ustedes deben de hacer. Así pasamos a revisar lo que es el párrafo. Vemos su título. What typical food can be found in your city or town? Entonces es el título que vamos a escribir y como dice la indicación vamos a cambiar los alimentos y también vamos a cambiar lo que son los lugares. Por ejemplo, ya aquí le he borrado la ciudad para que puedan escribir cada quien de la ciudad o del departamento, municipio y departamento al cual pertenecen. Y luego escriben el resto de la información. Entonces, como la indicación nos dice, hay que cambiar los nombres de las comidas, pues creo que la yuca frita lo venden en todas partes, así que si uno de estos ingredientes, o mejor dicho, uno de estos platillos típicos se vende en nuestra ciudad o nuestro municipio, pues hay que dejarlo si es que está acá. Y vamos a agregar los de la sección anterior, que estamos revisando cuáles eran sus ingredientes y ese era el objetivo, el poder prepararnos para poder eh, llegar a esta etapa y crear nuestro propio párrafo sobre la comida típica que hay en nuestra ciudad. Así, por ejemplo, en esta parte de acá, de esta comida típica que tenemos acá, cada quien va a elegir o va a comentar cuál de estas comidas típicas hay en su pueblo. Entonces, por ejemplo, si venden tamales de lote, corn tamales, entonces va a escribir, es el nombre del platillo típico y va a escribir de qué están hechos. Como les decía en la sección anterior, están hechos solo de masa y otros elementos que se utilizan para poder envolverlos, que ya es otra cuestión aparte y no aparece acá. Así que esta sección, bueno, la sección 1.4 depende de los platillos típicos que hay, de estos que hay, que se muestran acá y que tienen ustedes en su pueblo o ciudad. Y es por eso muy importante el poder prestar atención a lo que son este ejemplo que tenemos acá sobre el párrafo, sin olvidar el encabezado que vamos a escribir. Number 2. Online resources o recursos en línea. Acá tenemos un par de links que nos han provisto para poder ingresar a ellos y que nos auxilien en la resolución o el desarrollo de esta guía. Number 3. Evaluation o evaluación. Se va a estar evaluando que si escribes un párrafo o si escribe un párrafo el alumno sobre la comida típica de su ciudad o pueblo siguiendo un modelo presentado, que es el modelo que nos mostraban ahí, y luego describe los ingredientes de la o de comida típica de otro país. Aunque lo que es este criterio de evaluación no aparece en la guía o al menos una indicación que diga que tenemos que describir los ingredientes de la comida típica de otro país. Así que probablemente este está de más. Y luego tenemos the number 4, self-assessment o autoevaluación. En la autoevaluación tenemos que ser sinceros, tomar en cuenta el criterio y luego si lo hacemos o no lo hacemos o si necesitamos trabajar más. Y lo mismo con el otro criterio para poder dar una lectura real de cómo andan ustedes o cómo se sienten respecto al idioma del inglés. No me resta más que agradecerles por su sintonía en esta clase y los espero en la próxima jornada.